verso 12. Todos sean bienvenidos. Cuando lo tenga, indíqueme con un amén. Proverbios 30, verso 12. ¿Lo tiene? Dice así el verso 12. Veamos el verso 11 para entender el verso 12. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar. Padre Santo, así como tú nos has acompañado en todo este camino, Señor amado, de evangelio, también pedimos que tu Santo Espíritu se mueva mientras la palabra es expuesta, Señor, y nuestra vida sea saciada, Señor. Salgamos bendecidos, salgamos fortalecidos a través de tu buena, tu rica palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Si me ayudan a desconectar ahí el extractor y el aire. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Fíjense que hay un verso en este capítulo, que es el que tocamos, el capítulo 12, que me llamó la atención esta mañana, que le preguntaba a Dios: Señor, danos una palabra que nos sacie. Pues se sabe que para cuando llega Jesús a Jerusalén, encuentra dentro del templo, no encuentra, por ejemplo, lo que celebramos ahorita, ¿no? Los cultos que celebramos, no encuentra, hermano, alabanza, no encuentra sacrificios, no encuentra, hermano, un pueblo que busca a Dios, sino que lo que encuentra dentro del templo es gente vendiendo palomas, gente vendiendo bueyes, había cambistas. Eso encuentra Jesús en el templo. Y fíjese que Jesús, al ver eso, cualquiera podría haber dicho: a Jesús anda mal, Jesús anda carnal, porque agarró un látigo y empezó a volcar todo eso. Al ver, muchas veces vemos a Jesús de un ángulo, de esta manera, y vemos, solamente decimos: Jesús es bueno, y yo creo que Él es bueno, yo creo que Él es bueno. Pero fíjese que también lo podemos ver del otro ángulo, que también es un Dios celoso, y muchas veces cuando lo vemos de este lado, como que decimos: ah, caray, yo no sabía que así era el evangelio, ¿eh? Cuando lo miramos, porque regularmente, hermano, ¿a quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? ¿Habrá alguien aquí que le gusta que le llamen la atención? Yo de seguro que no. Hermano, yo creo que no, pero fíjese que a veces Dios permite, hermano, algo que se nos llame la atención. A veces Dios permite, hermano, que se nos amoneste, y lo hace Dios no porque quiera destruirnos, sino al contrario, Dios lo que quiere es buscarnos nuestro bien. Eso es lo que quiere hacer. Dios es como nosotros, porque yo creo que usted quiere a sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad que quiere a sus hijos? Queremos a nuestros hijos, y cuando se los corrige no porque quiere desquitar su enojo, no porque quiere desquitar su ira. No, por eso no los corrige. Usted los corrige porque los ama, no porque los quiere destruir. Y cuando entra Jesús, hermano, al templo, ve en el templo a los que vendían palomas, a los que vendían bueyes, a los cambistas, y Jesús lo que hace es echar fuera todo eso del templo, todos los que vendían. Hermano, no había alabanza, no había regocijo. Después vino el regocijo, después vino, hermano,
unos muchachos, o algunas versiones traducen jóvenes, que gritaban Hosana, pero fuerte, Hosana al hijo de David. Y fuerte gritaban, y ante eso la reacción de esos hombres fue de molestarse. Dice que gritaban, esa es la palabra que dice en Mateo 21, gritaban. Hermanos, gritaban dentro del templo, pero eso no había antes de que entrara Jesús. Lo que había era venta, lo que había, hermano, el pueblo se había, hermano, terrenalizado. Yo creo, hermano, que sería terrible, al menos para mí, tener un pueblo que solamente esté pensando en lo que piensa el hombre sin Cristo. Porque el hombre que no tiene a Cristo solo piensa en algunas cosas que le voy a mencionar, es en comer, en vestir, en dónde voy a vivir, en qué carro voy a estrenar. Y eso es lo que piensa el hombre. Solo eso piensa el hombre sin Cristo. En qué voy a estrenar, qué ropa voy a comprar, qué voy a comer. Porque eso es lo que piensa el hombre sin Cristo, y hasta cierta medida se preocupa por eso. Pero entre todo lo que piensa, no crea que está pensando en hoy hay servicio, voy a ir a la iglesia. No está pensando en eso. Porque usted puede ver una parábola de un hombre que tenía bastante dinero, bastante bienes, donde en su mente su preocupación, ¿sabe cuál era? ¿Dónde voy a guardar todo lo que tengo? Y de pronto él mismo se contesta, él mismo empieza a resolver ese asunto y dice, ya sé, voy a destruir y voy a hacer nuevos graneros, y le voy a decir a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes, come, bebe y diviértete. Eso es lo que el alma busca, comer, beber y divertirse. Pero en ningún momento pensó en, voy a ir a la iglesia. En ningún momento pensó, y fíjese que mucha gente así camina allá afuera. En ningún momento se pone a pensar de que aquí vienen de un solo temporales, que un momento Dios les va a venir a pedir cuentas, donde Dios, hermano, de pronto dispuso años para su vida y de pronto dijo, se te acabaron los años. Hay gente, hermano, que vive 20 años solamente. En realidad son pocos. 80 años también son pocos. Pero imagínense, en los 80 años solamente pensar en eso. Porque eso es lo que piensa el hombre: comer, beber y divertirse y hacer bienes. Pero en ningún momento está, hermano, pensar en buscar a Dios. Y cuando llega Jesús al templo, encuentra todo eso. Encuentra, hermano, gente que solo pensaba en lo terreno, solo pensaba en los planes terrenos. Tengo metas, quiero hacer esto, pero no había metas espirituales, no tenían metas espirituales, solo eran metas terrenas: bajar de peso, metas terrenas es comprarme un carro, metas terrenas es seguir estudiando, metas terrenas es comprarme una casa, metas terrenas, solo metas terrenas. Y no es que sea malo, pero hay gente que solo piensa en las metas terrenas. Pero no piensa, voy a tratar de llegar más temprano, voy a tratar de leer la Biblia todos los días. No, esas metas no las tiene. No tiene metas celestiales, solo metas terrenas. Y cuando entra al templo, Jesús encuentra un pueblo así. Y un pueblo, hermano, que solo estaba preocupado por la apariencia. Pero en realidad el problema que había en todo ese pueblo, ¿y sabe cuál era lo más tremendo de ese pueblo? Entra Jesús al templo, el templo somos nosotros. Voltea a ver a tu hermano y dile, el templo somos nosotros. Y fíjense que había en el templo de estos hombres. Hermanos, entró al templo y echó todo eso. Después vino alabanza, después vino los muchachos, los jóvenes que gritaban Hosana, y gritaban Hosana al hijo de David. Así por eso cuando usted la alabanza, usted grite, tiene el deseo de gritar, grite, tiene el deseo de correr, corra. Aquí nadie le va a decir nada, ¿va que no ujieres? Nada más eso sí, cuando corra, abra los ojos, no va a ser que se vaya a trompezar. No camine con los ojos cerrados.
Cuando dance, dance con los ojos abiertos. Y si se va a caer, primero fíjese dónde va a caer. Ah, no, mejor de este lado. Sí, abra los ojos, porque puede ser que sea de este lado me voy a caer. ¿Y qué si de ese lado hay un precipicio? No, yo mejor me caigo del otro lado, ¿va? Abra sus ojos. Nadie le va a decir nada si usted corre, si usted brinca, si usted danza. Nadie le va a decir nada. Y eso encontró en el templo, pero Jesús entra, hermano, y echa fuera todo eso. Y sabes que lo más tremendo, que el pueblo, todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos, hermano, decían estar bien. Todos. Los escribas, ellos decían, estamos bien nosotros. El que está mal es Jesús. Todos decían, hermano, en su opinión, en su manera de pensar. Mira, verá que a veces nuestra opinión a veces está mal. A veces nuestra opinión de nosotros está errada. Mire, el pueblo de todos los escribas, todos los fariseos decían de Jesús. ¿Sabes qué decían de Jesús? No decían, algunos que se le revelaba como aquel hombre. ¿Cómo se llamaba aquel hombre que fue de noche y se le presentó y dijo, sabemos? ¿Quién? Nicodemo. Que le dijo, sabemos que vienes de Dios. Hermano, pero lo buscó de noche porque estaba preocupado por el qué dirán, qué van a pensar los fariseos, qué van a decir de mí los demás que han estudiado en el Sanedrín, qué van a pensar de mí. Mejor lo busco de noche, así me escondo. Pero para muchos Jesús estaba mal. Jesús, mire, es bien delicado, hermano. Yo le voy a enseñar algo. Tenga mucho cuidado cuando usted le atribuya algo que quizá usted no está 100% seguro de lo que si es de Dios o no es de Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted le atribuye algo al diablo y quizá es de Dios. Tenga mucho cuidado, porque hay gente que a la ligera dice, ese es del diablo. Eso es delicado. Atribuirle algo sin hermano, sin esperar, sin tener la certeza de decir, eso es de Dios. Porque hermano, de Jesús decían, por Beelzebú echa fuera a los demonios. ¿Sabe lo que decían? Lo que hace Jesús no viene de Dios. Lo que hace Jesús es de parte del diablo. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Pero para los fariseos, el que estaba mal, en su opinión, los que estaban mal era Jesús. Era el que estaba mal. Pero fíjense que Jesús llega un momento donde les dice, miren, es más, leámoslo, no pierda este proverbio. Mateo 21, Mateo 23. Mire, no voy a ser extenso, hermano. Solo le quiero dejar esto en su corazón. Mateo 23, verso 27. Leamos el verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Verso 27, hay de vosotros escribas y fariseos. Mire, que eso está fuerte, hipócritas. Mire, le voy a decir algo. Cuando empecé del evangelio, fíjese que esa fue la palabra que yo, la primera vez que yo oí a Dios, que aquí entraba, que una palabra que me hacía, que me pegaba aquí en mi corazón, fue esa palabra. Mire, yo tenía poquito de convertido. Hay cosas que cuando tú te bautizas, ahí se quedan y ya nunca más las vuelves a ver. Si tú quizá fumabas, te bautizan y es más, hueles el cigarro y te molesta. Mire, a mí me gusta ir al buffet, al Varón a comer, pero ¿sabe lo que me molesta? Es el cigarro, el olor a cigarro en ese lugar. No lo soporto 20 minutos, por eso juego 20 minutos y vámonos. No lo soporto, el olor ahí, no lo soporto. No me cae bien y es un olor. Pero en el buffet, claro, ahí no huele a nada eso. Es total. El que no hay, lo explico porque
para que sepan los que no han ido. Hermano, pero hay cosas que se quedan en el bautismo. Hay otras que se quedan, hermano, cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ahí se quedan. Ya no más las vuelves a ver, pero hay cosas que tú tienes que pelear. Hay cosas que tú y yo tenemos que luchar. Y fíjese que había cosas que yo tenía que luchar y entrar a la iglesia, y la palabra que yo escuché ese día fue: no seas hipócrita. No seas hipócrita. Y fíjese que Dios le dice a los fariseos: hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Y qué dice? Vaya conmigo a Proverbios. Jesús les dice: miren, ustedes lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Proverbios 30:12. Mire lo que dice: hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Y eso es lo que encontró Jesús en Jerusalén: un pueblo que creía que estaba limpio, un pueblo que se creía en su opinión, en lo que ellos pensaban. Decían: nosotros estamos bien. En su opinión ellos estaban bien. Y verá que a veces, a nuestra opinión, a veces estamos bien. A veces pensamos que nuestra opinión, hermano, ¿qué piensa usted? No, yo estoy bien. En su opinión, hermano, hay gente que en su opinión, hay una versión que dice, la versión El Oso: hay una generación limpia en su opinión y nunca se ha limpiado de su inmundicia. O sea, en su modo de pensar, yo estoy bien. Y fíjese que caminar con esa actitud, a veces hay grandes conflictos y no hay soluciones, porque siempre se cree que uno está bien, en su opinión. En su opinión, dice el verso 12, hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Dice que llega Jesús a Jerusalén, y en la opinión de los fariseos, de los escribas, ellos decían: estamos bien, el que está mal es Jesús. Estamos bien nosotros, el que no es de Dios es Jesús. Y el que estaba mal eran los fariseos, porque había inmundicia dentro de ellos. Mire, yo le dije que no quiero ser extenso. Hace tiempo había una hermana que ya no está aquí, pero 2 veces recuerdo que llegó conmigo y me dijo: hermano, yo tengo muchos problemas con mi esposo. Y fíjese que hace poquito llegaron unos hermanos a mi casa, y ahí estuvimos platicando, conviviendo, y de pronto salió el nombre de este hermano. Y resulta que lo conocía, que él era un hermano que vivía en Tijuana. Y dice: no, pastor, si este hermano lo había conocido, era el terror había unas, yo no sé, ¿de aquí alguien es de Tijuana? Sí, conoce de allá atrás. Los demás no son de Tijuana. Pero yo no sé si te acuerdas, o yo no sé, pero dicen que había un lugar que se llamaba Cartolandia. Sí, la hermana Dos Santos ya se acordó. Sí, ¿quién más? No, nadie más. Pero era un lugar, hermano, era un lugar bien pacífico en ese lugar. No era, ¿va? Sí, era lo contrario, era un lugar de mucha violencia en ese lugar. La gente que entraba ahí, si no la conocían, la mataban. Y resulta que el hermano me estaba contando de él, y dice: o sea, este hermano era un hermano chaparrito, pero de joven era un cholo, y era el terror de Cartolandia. Y fíjese que ya en Cristo, viene a Cristo junto con su esposa, junto con sus hijos. Y fíjese que la hermana decía: es que mi esposo me trata mal, es que mi esposo me maltrata. Y si yo hubiera sabido, mire,
Si yo hubiera sabido lo que me contó el hermano hace poquito, quizá yo haya dicho, pobre hermano, si este era el terror de Cartolandia. Y sabe que un día yo ya se me había olvidado lo que me había contado la hermana. Y un día estaba orando, me puse a orar, y después de llegar del trabajo me puse a orar un rato. Y fíjese que es esos sentires que te pone Dios de orar por alguien más, de esa necesidad. ¿Nunca te ha pasado orar por alguien más donde dices, Señor, voy a orar por esta persona? Y empecé a orar por la hermana, por lo que me había contado. Mira, Señor, pon tu mano, arregla su situación en su hogar. Y fíjese que cuando estaba orando por ella, se me apareció una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y yo dije, qué raro es esto. Al momentito se me vino matriarcado. Le hablé a otro hermano, le dije, mira, acabo de recibir esto, ¿cómo lo ves? Pedí un consejo y dice, sí, eso es así. Le hablé a la hermana en ese momentito, ¿sabe? Acabo de recibir algo de parte de Dios. Y lo que Dios me dice, que el de la culpa no es su esposo. La de la culpa es usted. Es que a veces así estamos, ¿verdad? Que a veces así estamos. A veces a nuestra opinión, nosotros somos los que estamos bien. Y fíjese que a veces no nos podemos a meditar. Y así estaba Jerusalén, en su opinión. Y ese proverbio me llamó la atención. Dice, hay gente que se tiene por pura. Hay gente, hermano, que se cree en su opinión. Yo estoy bien. Yo considero que estoy bien. Y a veces, hermano, los problemas no se resuelven. A veces en vez de resolverse se empeoran, porque a veces se lleva esa mentalidad de que a sus ojos, a su opinión, uno está bien. Fíjate que a veces por eso es bueno una segunda persona o una tercera persona que nos haga ver nuestros errores, porque a veces nosotros no los alcanzamos a ver. A veces nosotros creemos estar bien. Nosotros, hermano, creemos que el que está mal es la esposa. El que está mal, mira, es como aquel que de pronto lo corren del trabajo, ¿ah? Y tú le preguntas, ¿por qué te corrieron? No, fue una injusticia. En su opinión fue una injusticia. Pero si le preguntaran a sus compañeros de trabajo, si le preguntaran, hermano, al patrón, oye, ¿por qué lo corrieron? No, pues es que se robaba las papitas, se robaba esto, llegaba tarde, y para colmo, llegó a pedirme aumento. Y a su opinión. Y hay gente que a la opinión de uno, o a la opinión, y a veces es necesario que alguien venga y nos haga ver nuestros errores, porque a la opinión de uno está bien. Pero yo le preguntaba antes de empezar la enseñanza, no nos gusta que nos regañen, o no nos gusta que nos llamen la atención. Pero fíjate que hay veces Dios permite que alguien te llame la atención, porque a tu opinión estás bien. Hermano, a la opinión, si tú le preguntaras, mire, todo estaba bien. En Jerusalén vendían bueyes, vendían ovejas, había cambistas, y todos decían, qué buen negocio está aquí. Nos está yendo bien, decían los que vendían bueyes. Vamos a traer más bueyes y más gordos porque se están vendiendo bien. Empezamos a vender una docena, ahora ya vamos con 2 docenas, y estábamos vendiendo palomas y ya trajimos más jaulas para vender más palomas. Ahí estaban los cambistas, ahí estaban los que vendían ovejas, y decían, nos está yendo bien. En su opinión estaban bien. Y a veces no meditamos en nuestros caminos. Probablemente a tu opinión estés bien, pero a la opinión de Dios no estás bien. A la opinión, porque podrías estar en todo este camino, en el camino que tú tienes del evangelio, caminar declarando, yo voy bien, porque ayuno, voy bien, porque oro, pero en la opinión de Dios, que es la que nos interesa, ¿verdad? Que es la que nos interesa. Quizá tu vida no le está agradando a Dios, pero a tu opinión estás bien.
Y hay gente así, que a su opinión, a su manera de pensar, yo estoy bien. Y por dentro están llenos de inmundicia. Por dentro, hermano, tienen deseos malos. Deseos, hermano, de golpear, deseos de odio, deseos de venganza, deseos, hermano. Y a su opinión van bien, yo voy bien. Mire, es como el que, volviendo a retomar lo que les dije, ¿y por qué te corrieron? No, pues fue injusticia. Oye, ¿por qué te desalojaron del apartamento donde tú vives? No, es que me tienen envidia todos. Hermano, ¿y por qué lo sentaron si era un buen servidor? ¿Por qué lo sentaron? ¿Sabe por qué se sienta un servidor? ¿Por qué? ¿Porque se cae mal? No, porque está haciendo algo que está incorrecto. Por eso se sienta. ¿Y cuándo va a volver a subir? Hay gente que piensa, pastor, ya me sentó un mes, ya vuelvo. No, no es sentarte nada más, es hasta que corrijas por la razón que se te sentó. Porque si no tiene sentido que se te haya sentado. Si se te sentó y luego al mes vuelves a subir y sigues con la misma, entonces no, ¿de qué sirvió el sentarte un mes? Y quizás te preguntan, hermano, ¿y por qué lo sentaron? Ni sé, yo creo que les caigo mal, son injustos conmigo, la traen conmigo. Lo que pasa es de que yo soy de Honduras y ellos son mexicanos, y ya ve cómo los mexicanos nos odian a los hondureños. Fíjese que yo no me he dado cuenta, pero mire, ya no somos mexicanos, ¿verdad? Que ya no somos mexicanos, los que somos mexicanos, y los que son hondureños también ya no son hondureños, ahora pertenecen a la patria celestial. Pero fíjese que yo no me había dado cuenta que a los mexicanos, ¿cómo los odian los centroamericanos? De Guatemala para abajo, son odiados los mexicanos. Guatemala les cae mal. Los salvadoreños, que no se diga. Pero como ya no somos mexicanos, no nos importa, no nos interesa. Y los hondureños también no les importa, porque no son hondureños, son de la patria celestial. Hermano, y hay gente que a la opinión de ellos, no, pues fue injusto lo que hicieron. ¿Y por qué no mejor meditas que probablemente no es una injusticia, sino es algo que en realidad tienes que corregir? Que es algo que está mal, como esta hermana, que en su opinión el que estaba mal era su esposo. Por eso a veces es bueno una tercera opinión, a veces es bueno pedir un consejo. Vaya con el pastor, si la suegra es creyente. Mire, si va a ir con la suegra, nada más que la suegra no se incline a la hija o no se incline al hijo, sino que sea neutro, sino que busque el bienestar del matrimonio. Así un consejo va a ser calidad. Mire este verso. Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. La versión El Oso dice, hay una generación limpia en su opinión y nunca se ha limpiado de su inmundicia. Mire, hermano, hay gente que su opinión está bien y va al mensaje, y hay gente que oye mensajes todo el día. Radio Sion va, todo el día está oyendo mensajes. Este predicador predica bonito. Luego en la tarde, este predicador, qué bonita enseñanza. Pero en todo el día nada, hermano, es para ellos. En su opinión ellos están bien, en su opinión no hay nada que enderezar, en su opinión no hay nada que cambiar, en su opinión estoy bien. Y quizá delante de Dios son injustos, delante de Dios hay pecado, delante de Dios hay inmundicia, delante de Dios hay cosas que a Él le desagradan. Por eso es bueno decirle, detenernos un poco y decirle, Señor, a mi opinión creo que voy bien, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices, Señor? ¿Cómo está mi vida delante de ti? Hay gente que en su opinión, no, yo ya soy maduro,
Mira, hay gente que dice que es madura. Como llegó aquella familia y dijo, pastor, quiero decirle que nos congregamos en tal lugar y quiero decirle que mi esposo y yo somos maduros. Y dije, vamos a ver. A las 2 semanas estaban peleando con una familia. Dije, ¿cuál madurez? Andaban peleando, hermano, desgreñándose. Dije, ¿y dónde está la madurez? Mire, te voy a decir algo. Y yo quiero finalizar. Yo solo quiero que te guardes esa palabra en tu corazón. A veces es bueno que alguien venga y te llame la atención o que te diga, mira, a tu opinión estás bien. Y hay gente que a su opinión está bien y en realidad está mal. Es mejor decir, me hace falta. Es mejor decir, necesito cambiar algunas cosas. A decir, ya cambié todo. A decir, ya soy maduro, ya soy perfecto. Hay una versión que dice, hay una generación que opina que es perfecto, pero nunca se ha limpiado de su inmundicia. Hay gente que a su opinión están bien. ¿Y no será que por eso hay muchos problemas en los hogares a veces? ¿No será que a veces hay problemas porque siempre crees que estás bien y en realidad estás mal? Vas a consejería y el pastor dice, mira hermano, usted está mal. Sales de la consejería y dice, no, eso cree el pastor, yo estoy bien. O a veces es viceversa. Muchas veces a nuestra opinión estamos bien, pero a los ojos de Dios, hermano, hay inmundicia. Y ese era el problema cuando llegó Jesús al templo. A la opinión de los fariseos, ellos estaban hermosos, eran sepulcros hermosos, pero Dios que escudriña los corazones les dice, ustedes por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Yo termino. ¿Cómo estás en tu opinión? Porque a veces nuestra opinión tiene que ser justa, decir, no, yo también la riego. A veces yo meto la pata también. A veces yo también cometo un error. ¿Cómo estás en tu opinión? O en tu opinión estás como aquel borracho. ¿Ya sabes ese chiste? Había un borracho que se puso a manejar y se metió al freeway. Y de pronto oyen las noticias y dice, tengan cuidado todos los que van en el freeway porque hay un loco manejando sentido contrario. Y dice el borracho, ¿uno? Todos manejan sentido contrario. Y así hay mucha gente. Todos están mal, menos ellos. Cierra tus ojos. ¿Cómo estás en tu opinión? ¿Te hace falta? Hay cosas que tienes que, quizá hay muchos conflictos. Mira hermano y hermana, no esperes que el esposo cambie. Cambia tú primero. Cambia tú primero. Porque muchas veces en los hogares, si cambia él, cambio yo. No esperes eso. Cambia tú primero. Demuestra que sí puedes cambiar. Y a veces vas a padecer injustamente. Muchas veces a nuestra opinión se está bien. A nuestra opinión nosotros no tuvimos la culpa. Pero a veces es bueno detenernos un poquito. A veces es bueno pararnos y decir, este problema no se resuelve. No veo cambio. Mire, ¿sabe qué dijo un joven? Mira, a veces pensamos que el evangelio es muy profundo. No, hermano. El evangelio es tan sencillo, hermano. Ese joven dijo, yo no entiendo por qué a aquellos hermanos les va bien y a mí me va mal. Si hago lo bueno, supuestamente, en su opinión, estaba bien. Pero si a mí me preguntara, yo le diría, mira, esto y aquello tienes que corregir.
A veces es bueno que alguien venga y te diga, mira, en eso estás mal. A veces Dios ha venido conmigo y me ha hecho ver cosas que yo no miro. A veces, mira, yo no sé si tú me vas a permitir, mira, ponme atención, hoy te cierras tus ojos. ¿Me permitirías como tu pastor? Porque creo que soy tu pastor, ¿verdad? Eso creo yo. ¿Me permitirías algún día, si veo que hay algo malo en ti, regañarte? ¿Sí? ¿Sabes por qué a veces es bueno? Mira, yo necesito darle cuentas a alguien. Yo necesito tener un apóstol a quien darle cuentas, a quien decirle, hice esto, voy a hacer lo otro. Yo necesito. ¿Sabes por qué? Porque eso me ayuda a mí no desviarme. Eso me ayuda a mí a caminar en un orden. Y yo sé que a veces no va a venir a decirme mi autoridad que bueno, todo lo hiciste bien. Yo sé que a veces va a venir y va a llamarme la atención. Pero te decía, no todos están dispuestos a que se les llame la atención. Muchas veces, ¿sabes cuál es su reacción? Me voy de la iglesia. ¿Sabes qué evidencia eso? Que hay infantilidad. Eso es lo que evidencia. Por eso yo te preguntaba, ¿me permitirías algún día llamarte la atención si veo que hay algo malo en ti? Tú me respondiste que sí. Eso te ayuda a no desviarte. Cierra tus ojos. Muchas veces a nuestra opinión estamos limpios. A nuestra opinión no hay nada que corregir. A nuestra opinión fue injusto lo que nos hicieron. Pero si nos presentáramos sinceros, porque qué difícil es reconocer la culpa a veces. Mira, empieza a practicarlo en tu hogar, con tu esposa, empieza a practicarlo con tu esposo. Ya no seamos tan orgullosos en decir, no, yo no tuve la culpa. A veces ponte de pie. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Y yo te exalto mi Señor. Yo te exalto mi
Padre precioso, gracias por tu palabra. A veces para reconocer una falta se necesita un grado, una medida de humildad. Para reconocer una falta, para reconocer un error, para reconocer que estamos fallando en algo, se necesita una medida de humildad. Yo sé que a veces nos cuesta reconocer que a veces cometemos errores. Pero si tú y yo no lo hacemos, eso en vez de traer soluciones las va a hacer que aumente. Y no esperes que tu cónyuge cambie. No, cambia tú primero. Y no estés esperando que tu esposo cambie. Cambia tú primero. No le demandes, porque muchas veces demandamos, cambia tú. Y a veces es como un forcejeo. A veces se convierte como en un forcejeo, en un jale y estire. Si tú no cambias, yo no cambio. Y del otro lado es la misma. Si tú no cambias, yo no cambio. Pero alguien tiene que ceder. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de ella, Dios. Gracias. Y yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, eres mi Rey, tú permaneces siempre, tú permaneces siempre. Gloria a Dios. Dáselo fuerte, fuerte.